Sabemos que la educación es un pilar fundamental del desarrollo humano y si ponemos foco particularmente en la primera educación, en la inicial, entre los 0 y los 4 años, sabemos hoy que también cumple un rol crítico en lo que va a ocurrir después. Las familias muchas veces descansan en esta educación, a veces inconscientes de la función que puede cumplir, muchas veces en un modo más de guardería. Pero queremos comprender mejor cuál es el impacto que tiene esta primera educación en la vida de una persona y para eso estamos hoy con José Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Educacional Chosuenco. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Paloma. Muchas gracias por el espacio y encantado de poder conversar de este interesante tema. Quisiera partir por las declaraciones que yo misma hice porque efectivamente la vida de los padres y madres en tiempos modernos no es una vida fácil. Y uno muchas veces comprende esa educación entre los 0 y los 4 años como una manera de resolver la dificultad de trabajar, criar, y lo deposita a los niños un poco como una guardería cuando tiene la fortuna. Pero tal vez no reflexionamos suficiente sobre cuál es el valor que tiene que los niños estén en esos lugares, más que simplemente para resolver un problema de cuidado, ¿no? Entonces quisiera volver sobre eso. ¿Por qué es importante que un niño acceda a la educación en sus primeros años de vida? Mira, yo diría que tú dijiste algo clave, reflexionamos poco, pero también sabemos poco, tenemos poca información. En Chile tenemos quizás aún menos información. Un dato que nosotros siempre damos es el número 1 millón. Chile tiene 1 millón de niños de 0 a 4 años en la actualidad, es un dato actual. Y de ese millón de niños solamente está matriculado en una sala cuna o en un jardín infantil de la oferta pública 400.000. O sea, hay un 40% aproximado de niños en ese sistema. Pero por otro lado, 1 millón de conexiones neuronales se producen por segundo entre el primer mes y el 12º mes de vida, o sea, en el primer año de vida. Por lo tanto, hay una ventana muy importante de desarrollo. Y quiero dar otro dato, otro concepto, que es ¿qué entendemos por cuidado? Los padres y familias chilenas, qué es lo que es el cuidado y qué es lo que es la educación, porque se tiende a equiparar o poner en el mismo saco. Me tomo de las palabras de Bernardita Fuentes, una investigadora de la Universidad de los Andes, que ella dice, mira, cuidado tiene que ver con mantener una cosa, con conservar una cosa. En cambio, educación tiene que ver con desarrollar, con sacar adelante ese potencial, con instalar habilidades. Entonces, tú bien decías, ¿no es cierto? A veces los padres creemos que esto es depositar a un niño en un lugar y que alguien lo cuide. Pero entre los 0 y los 4 años de vida es una ventana neurológicamente tan importante que hay que intentar llevar todo a un ámbito educativo y de desarrollo, porque esa ventana comienza a cerrarse después de los 36 meses de vida. Entonces, lo que pasa en el colegio no es tan importante como lo que pasa en esos primeros 4 años de vida. Y eso tiene una condición y una explicación neurológica. Quisiera que también volviéramos sobre qué es esa ventana, es bueno utilizarla en qué, porque tú y yo venimos de una sociedad en la que casi que a esa edad te decían como las letras, te tienes que aprender las letras. Hoy se sabe que no es tan importante que los niños se aprendan las letras, pero sí es importante que aprendan otras cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, sin duda, como tú dices, no tiene que ver con contenido, porque además la humanidad ha cambiado, por lo tanto las fuentes de cómo obtenemos contenido se han diversificado y se han agilizado, y además se han actualizado mucho más rápido que lo que ocurría antes. Nosotros estudiábamos con una enciclopedia, con papel probablemente, los datos no cambiaban, hoy día las cosas cambian y el acceso es mucho más rápido y universal. Por lo tanto, ¿cuáles son aquellas cosas que en esa edad temprana debemos mirar? El desarrollo cognitivo es fundamental, la habilidad y la capacidad cognitiva. ¿Cómo se establece el desarrollo cognitivo? A través del vocabulario. La codificación neuronal intelectual tiene que ver con la adquisición de palabras. En la medida que tengan suficientes interacciones con otros pares y con adultos que puedan conversar lo suficiente. Exactamente, pero que esa conversación sea nutrida, sean preguntas abiertas, exista la posibilidad de que el niño tome conciencia de las palabras que va a utilizar, que utilice distintas palabras, hay palabras de primer orden, hay palabras de segundo orden, y de ahí, por lo tanto, las
familias, los padres y los centros educativos tenemos que tener estrategias para traer palabras a la mesa, porque nosotros hablamos con un set de palabras que es el que conocemos, y si no tenemos una intención de nutrirlo, no aumenta. Otro dato, en Estados Unidos se hizo un estudio que se llama el 30 Million Words Study, que demostró que la brecha en la cantidad de palabras en los niños de familias profesionales versus familias que están sujetas a apoyos del Estado, la diferencia eran 30 millones de palabras menos en un hijo de una familia que está sujeta a un programa del Estado de apoyo, ¿no es cierto?, versus una que tiene padres profesionales. Entonces, lo primero para el desarrollo cognitivo es las palabras, el desarrollo del lenguaje. Lo segundo es la estimulación socioemocional, ¿no es cierto?, cómo nos relacionamos con otros, cómo esas relaciones generan distintos tipos de emociones, primero cómo identificamos las emociones, luego cómo aprendemos a vivir con ellas, cómo las administramos esas emociones en nosotros y con el resto. El otro elemento importante tiene que ver con el desarrollo motor, obviamente, o sea, el desarrollo físico del cuerpo, el subir, el bajar, la motricidad gruesa, la motricidad fina, son todos elementos que se van trabajando en esa edad temprana. Pero lo más importante son las habilidades cognitivas y las socioemocionales por esta ventana neurológica. Bueno, de hecho, esas dos ventanas que esos dos ámbitos que tú señalas tan relevantemente fueron unos que quedaron muy rezagados en el periodo de la pandemia, porque los niños además se tuvieron que quedar en las casas, como muy incentivados a quedarse quietecitos, porque era difícil administrar a los niños dentro de las casas. Entonces se vio muy grande las brechas, tanto en la cuestión motora, como en las palabras, como en las habilidades socioemocionales. Me encantaría entrar un poco en el detalle de cómo se aprenden las habilidades socioemocionales, porque hoy día ya hay harto material que te ayuda a reconocer, no sé, la tristeza, la alegría a través de cuentos. Pero también hay una cosa que pasa con los pares y en simplemente el devenir de un día de un niño pequeño en un lugar con otros niños. Entonces, cuéntanos un poco eso. La educación parvularia en Chile tiene una muy buena institucionalidad y tiene mucha historia. Y eso tiene que ver con que se ha hecho un trabajo profesional de años. Las educadoras de párvulo tienen formas de planificar las actividades. O sea, lo que ocurre en un jardín infantil, a diferencia de lo que uno creería pensando que es una guardería, son trabajo bajo un currículum. Chile tiene un currículum preescolar, parvulario. Por lo tanto, eso ocurre en la medida que se planifica una actividad, que se obtienen materiales para realizar la actividad, material fungible, no fungible, si son libros, si son juegos. Cada juego, cada libro tiene una función. Si yo quiero trabajar ciertas palabras, tengo que elegir cierto cuento. Si yo quiero trabajar con los niños cierta emocionalidad, ¿cierto?, tengo que elegir también una historia que me permita conversar con los niños y que ellos compartan con su grupo con un determinado objetivo pedagógico. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cómo se hace? Se hace con harto profesionalismo, que es algo que las educadoras de párvulo en Chile lo tienen de sobra, y se hace también con una intención pedagógica. Entonces, este plan de desarrollo está establecido en el currículum chileno, y por eso que para nosotros es importante el mensaje de que los padres llevemos a los niños al jardín infantil, que no es llevarlos a una guardería, es llevarlos a un programa educativo que va a permitir que esos niños efectivamente adquieran habilidades socioemocionales con un cierto plan, ciertas habilidades prosociales, o sea, porque también hay habilidades y habilidades sociales, digamos. Lo que nosotros queremos es que existan habilidades prosociales que permitan que el día de mañana también tengamos un Chile más amable, con personas que estamos menos frustradas, ¿no es cierto?, con mayor desarrollo integral orgánico, con desarrollo de habilidades. A estas edades también se desarrollan las cosas muy rápidamente. O sea, por ejemplo, está demostrado que para aprender un idioma, ¿cierto?, por esta misma ventana neurológica, hasta los 7 años se hace muy fácil para una persona adquirir un segundo idioma. El arte, las habilidades más sensoriales, sensitivas también son más asequibles a esa edad y más fáciles de desarrollar. Me encantaría entrar un poco en la brecha. Tú recién citabas la brecha entre los niños que se educan en el sistema público en Estados Unidos versus los que son hijos de profesionales. ¿Tenemos alguna idea de cuál es la brecha entre los niños que van y no van a la educación preescolar en términos de cantidad de palabras o habilidades adquiridas?
Sí, hay varios estudios que lo muestran. Cito nuevamente uno de Estados Unidos del año 70, que midió transversalmente y longitudinalmente por 40 años un grupo de niños que había tenido educación de calidad versus uno que no. Se llama el Perry Preschool Study. Eso mostró que en distintas áreas, ámbitos, habían muy buenos resultados para un grupo versus para el otro. Por ejemplo, adquisición salarial. ¿Cuántos de los niños tenían un salario igual o mayor a $20,000 en un año? Casi el doble, entre un 50 y un 70 y un 80% más para los niños que habían tenido buena educación versus los que no. Lo mismo, ¿cuántos de los niños tenían pena aflictiva? O sea, caían en alguna conducta que no es prosocial, justamente. Había casi el doble de nuevo para niños que no habían tenido educación inicial de calidad. Aquellos niños que lograron formar familia, entendiendo el formar familia no como un camino único, pero sí como una forma de tomar adelante tu plan de vida y hacerlo realidad. Luego, ¿cuántos niños tenían problemas de sueño? ¿Cuántos de esos adultos tuvieron problemas de sueño, de buen dormir? Era casi la mitad para los que tuvieron una buena educación inicial de calidad. Y de ahí tú tomas eso y dices por qué el economista James Heckman fue premiado, diciendo que fundamentalmente el retorno de una educación inicial de calidad para la sociedad va entre 4 y 8 dólares de retorno por dólar invertido. Entonces uno dice, ¿cómo ocurre eso? Bueno, porque el país tiene una mejor base tributaria, ¿cierto? Porque tengo gente que tiene mejores ingresos, por lo tanto tributan más. Tengo un sistema carcelario menos intensivo en recursos. Tengo un sistema de salud que además tiene menos gasto. Entonces, al final, la sociedad completa se beneficia si es que nosotros tenemos un sistema sólido en estos primeros cuatro años de vida. Nosotros acá, sabes, tenemos como nuestro gran negocio en Sanamente es la felicidad humana. Y desde el punto de vista del bienestar humano, ¿cuál es el impacto de una educación inicial? Pucha, la posibilidad de un ser humano de sacar adelante su plan de vida, lo que quiere hacer, independientemente qué es, pero que tenga la consistencia emocional, la seguridad personal y las herramientas cognitivas, sociales, artísticas para llevar a cabo ese plan de acuerdo a las oportunidades que se le van a ir generando en la vida. Entonces, esto es como cuando uno tiene una casa y la casa no tiene cimientos bien hechos. Si viene un terremoto, cuando uno ve una casa o cuando una casa se incendia, uno ve que lo único que queda son los cimientos. Eso es una buena educación inicial. O sea, puede venir lo que venga, los cimientos van a estar. La capacidad de luego construir de nuevo sobre esos cimientos va a siempre estar. Y para terminar, ¿cuáles son hoy día, desde su experiencia como fundación, aquellas brechas donde tenemos que acelerar o atornillar mejor la educación inicial en niños y niñas, atendiendo la dificultad que enfrentan en este mundo tan cambiante, ¿no? Hay en este minuto en el Congreso un proyecto de ley de educación parvularia que se llama Proyecto de Modernización de la Educación Parvularia. En Chile tenemos desafíos en cuanto al acceso, o sea, tenemos, como veíamos al inicio de la conversación, solo un 40% de los niños del universo total accede a una sala cuna y jardín infantil por distintas razones. Por lo tanto, hay que crear un sistema parvulario que sea flexible, que tenga distintas modalidades. Hablábamos fuera de cámara sobre el sur de Chile. La densidad de un lugar te determina cuál tiene que ser el formato de esa educación inicial. No puedo tener un jardín infantil como los que hay en Santiago o en cualquier parte de Chile. Tengo que tener programas. Y eso no necesariamente es una mala noticia. No. Es solo diferente, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer, porque todas las familias tenemos realidades distintas y tenemos necesidades distintas. Entonces tenemos que tener un sistema que permita ajustarse a las realidades distintas que tienen las familias con calidad, con programas educativos, con educadoras de párvulo. Y el otro desafío que tenemos es que tenemos que trabajar por entregar habilidades parentales a los padres. La educación inicial, los primeros educadores somos los padres y no nacemos sabiendo ser padres. Entonces, también
En los países desarrollados hay políticas robustas que permiten entregar a los padres habilidades parentales. No significa que sean todas las mismas, pero todos traemos acervos distintos y hay que acompañar esos procesos. Nosotros, y ahí aprovecho de terminar, Paloma, en Fundación Choswenco, que aprovecho de pasar el mensaje a los que quieran conocernos, www.fundacionchoswenco.cl. Trabajamos las habilidades parentales como un elemento fundante, central. Y esa es la manera de que las familias puedan traer también a la mesa lo que han ido aprendiendo en sus vidas y lo pongan a disposición de esos niños y niñas. Totalmente. Te quiero agradecer mucho por esta conversación y los quiero invitar a todos ustedes a tomar este desafío. Nosotros fuimos educados en una sociedad muy distinta, con unos objetivos diferentes, con un contexto totalmente distinto, y hoy día efectivamente tenemos que aprovechar la diversidad de Chile para aprender el mundo de formas distintas, apropiarnos de nuestros entornos y nuestros territorios, pero al mismo tiempo también reentrenarnos y adquirir nosotros nuevas habilidades para criar a nuestros hijos e hijas. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.